Hola amigos de la República, estamos con Luciano López, abogado constitucionalista, con quien vamos a conversar sobre actualidad política, en concreto sobre la reciente votación en el Pleno que aprobó el retorno a la bicameralidad y de la reelección indefinida para el caso de los congresistas. Hay que recordar que al tratarse de una reforma constitucional falta una segunda votación en una siguiente legislatura. Es decir, esto podría confirmarse, entiendo yo, el año entrante. O podríamos hacer un referéndum, y me parece entender que el señor López se inscribe más en esta posición. Bienvenido, señor López, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias, más bien, Enrique, por la invitación. Un gusto. Las ventajas de un sistema bicameral y de la reelección han sido expuestas varias veces, podemos ir sobre ellas más adelante, pero Ujú. quisiera empezar por el procedimiento que se está empleando para esta reforma. Hay que recordarle, creo, a la gente primero que en referéndum del 2018 se rechazó retornar a la bicameralidad y se aprobó la no reelección congresal. Esta decisión, desde ese punto de vista, debería ser revertida mediante otro referéndum. Creo que hay dos planos para responder la pregunta, porque un primer plano podríamos circunscribirlo a lo que dice la ley, y lo que dice la ley es de que una decisión del pueblo adoptada en un referéndum no puede revisarse sino después de Dos dos años, años. ¿no? Ujú. Correcto. Entonces, creo que ese es un primer campo del análisis, por decirlo de alguna manera, porque Formalmente ese requisito ya estaría superado. exactamente. Creo que eso es lo primero que tendríamos que decir. Porque tu pregunta más bien sugiere, desde mi punto de vista, un segundo campo de Mm. análisis, ¿no? Y el segundo campo de análisis es hasta qué punto el poder que le da la Constitución de reforma parcial al Parlamento estaría en estos momentos eh, libre de peajes, por decirlo de alguna manera. Si es que tiene un camino así como suena, es decir, tiene poder de reforma parcial, está reformando cuantitativamente, o sea, por número de artículos. Ah, bueno, es una reforma parcial. Ah, bueno, entonces se puede. Desde mi punto de vista, creo que eso no es tan sencillo de a primera Afirmar. vista decir, eso es así, porque a ver, bueno, primero que en la teoría se discute que el poder de reforma que puede tener un parlamento de reforma parcial es un poder que depende de si así muevas, por ponerte un ejemplo así cuantitativo también, así muevas 5 artículos de la Constitución, si tú mueves esos unos 5, por ejemplo, que suena poquitos, ¿no? En número, pero si tú los mueves y eso tiene que ver con un pilar, una estructura, una columna vertebral de la casa, Ujú. al menos el criterio de la teoría, nosotros en los abogados le llamamos la doctrina, ¿no? Ajá. Te dice, oye, para eso tú necesitas un poder mayor, ¿no? No, te lo voy a poner en Poder, metáfora. el Para poder eso del pueblo. claro, para eso necesitas licencia de construcción, no puedes pasarlo como una remodelación Claro, para que, claro, claro, claro. para que lo que nos estén viendo y no son abogados lo puedan entender. Entonces, y regresemos ahora a lo estrictamente jurídico. Claro, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, esto que se dice en teoría, lo ha recogido el Tribunal Constitucional en una sentencia hace más o menos unos 21 años. Hubo un fallo del año 2002 Ujú. en donde el Tribunal Constitucional, cuando se refirió a los temas de reforma, lo que dijo fue justamente lo que te estoy diciendo. Dijo, oye, tú puedes mover pocos artículos de la Constitución, pero si los que tú mueves tienen que ver con un aspecto Sustancial, sustancial, una columna, vertebral. tú la mueves, claro, que si tú la mueves en realidad estás rediseñando la casa, espérate porque eso está excediendo tu poder de reforma parcial. Bueno, Y eso y la bicameralidad es ciertamente una es que reforma exactamente, importante. bueno, al menos entiendo que esto entre los especialistas podría ser un tema muy polémico, pero a lo que voy es que creo que no debe pasar desapercibido, porque desde el punto de vista jurídico, al menos en mi opinión, yo creo que se está rediseñando el legislativo. Si uno revisa el diario de debates, es decir, todo lo que discutieron los constituyentes del 93, recordemos que la tradición constitucional del Perú ha sido básicamente siempre la de bicameralidad. Más bien, en el año 93 se cambió ese esquema, esa tradición que habíamos tenido por un sistema unicameral. Y entonces, cuando uno mira los diarios de los debates, lo que discutieron los constituyentes de esa época, justamente lo que decían es, oye, estamos cambiando algo esencial
en el diseño del legislativo en nuestra tradición histórica constitucional. Ahí están las opiniones de Chirino Soto, de Lourdes Florentano, que fue constituyente, del señor Torres y Torres Lara, el señor Carlos Ferrero. O sea, eso es lo que discutían. Hoy estamos cambiando un diseño esencial. Entonces, no es poca cosa. Por eso es que lo que yo digo es, yo creo que se está cambiando, se está rediseñando la figura del legislativo en el Perú, y yo podría decir como un especialista, me parece en teoría bien, pero lo que creo es que está excediendo el poder de reforma. Entonces, como El el, para Congreso, mí, para entender bien, el Congreso estaría excediendo su poder de reforma constitucional. exactamente, porque como vuelvo a repetir, no es un tema, la respuesta no puede ser, pero él tiene facultad de reforma parcial. Sí, pero lo que pasa es que la reforma parcial que está realizando es la de una columna Claro. vertebral para la que necesita licencia de construcción y no lo puede pasar como remodelación. No, No sé, claro. que más o menos la gente no lo puede entender. No, entiendo el Eh, argumento, porque, a ver, reformar 200 artículos de la Constitución también podría ser una reforma parcial, claro. Por cierto, entiendo la Llevando el lógica. argumento al extremo, Claro, claro. Lo que sí, pasa es que obvio. lo que se requiere, por eso lo que digo es, para mí lo que se está haciendo es un rediseño del legislativo, independientemente de si es conveniente o no desde un punto de Claro. vista técnico, y eso lo discutiremos después, pero lo que me parece es que como hay un rediseño del legislativo, para mí excede el poder de Sí, sí, reforma. sí, Y claro. al exceder el poder de reforma, me parece que entonces la única manera de convalidarlo, por decirlo de alguna manera, es recurrir a los dueños del poder. Y los dueños del poder somos tú y Los yo y todos ciudadanos, los por que nos están supuesto. viendo, que somos los ciudadanos, porque no hay que olvidar esto, los ciudadanos que nos están viendo. Los congresistas, los parlamentarios, no son los dueños del poder. Ellos son nuestros apoderados, son nuestros fiduciarios, son nuestros representantes. Ellos no son los dueños del poder, los dueños somos nosotros. Entonces, por eso es que lo que creo es que en la medida que excede el poder de reforma, la manera de convalidarlo es recurriendo al referéndum. Ahora, eso nos coloca en otro espacio de la discusión, Que lo más probable Enrique. es que en el referéndum la gente vuelva a decir no queremos esto. Es que ahí hay un trabajo político, por eso decía, ahí hay otro espacio de la discusión, porque entonces ya entramos de lleno y sin escalas en el espacio de lo que corresponde, y que lo que le corresponde a los políticos, que es hacer política, aunque suene redundante. Y eso Convencernos. significa convencernos a nosotros, que somos los dueños del poder, por qué es conveniente el modelo. Y ahí creo que, a ver, si estás hablando de un Congreso que tiene 6% de aprobación, voy a decirlo así bien claro, con esta misma metáfora de que nosotros somos los dueños del poder y ellos son nuestros apoderados. Nuestros apoderados quieren aprovechar que tienen un poder que nosotros le dimos para, sobre esas facultades que le dimos, excederse con sus facultades, y nosotros que somos los dueños, lo siento porque me diste el poder. Este, algo ¿No? parecido a cuando nosotros le damos un apoderamiento a alguna persona y bueno, perdóname la expresión, nos fundimos porque le dimos el poder por determinado tiempo y no lo podemos revocar. Eso es más o menos lo que estaría pasando y es lo que veo que es en realidad un problema mucho más álgido que no es ajeno a nadie, en realidad de este gran problema que tenemos con la clase política, porque ahí entramos a otro espacio de la discusión, si me permites. Yo Sí. como un especialista te podría decir, sí, claro, yo creo que definitivamente, en teoría, lo más conveniente es retornar a la bicameralidad. Ujú. En teoría, pero lo que creo es que con las crisis que tenemos en la clase política, la reforma política es indispensable, porque a mí me parece, y perdónenme los colegas y los especialistas muy reputados que dicen, oye, pero sí, claro, qué buena reforma, es conveniente retornar a la bicameralidad. Sí, discúlpenme, yo no estoy diciendo que el Ferrari no sea un supercarro. Desde Lo lo que yo normativo, desde el manual de la ciencia política, es bueno. Exactamente, Claro. por eso te digo, o sea, yo no voy a discutir de que un auto, un muy buen auto, caramba, va a funcionar muy bien Claro. como modelo. Lo que yo estoy diciendo es que si tú tienes choferes de combis asesinas, este, más bien lo que va a pasar es que vas a terminar satanizando al vehículo
porque en realidad el gran problema es cómo seleccionamos a los choferes, usando la metáfora para que la gente nos Claro, pueda entender. Entonces, acá hay un tema de reforma política que este parlamento y los últimos parlamentos desde el 2017, que estamos en esta crisis que continúa, más o menos si sacamos no han cuentas, resuelto. no han querido resolver, no han No. resuelto y no han querido resolver. Entonces, ¿cómo tú quieres retornar a la bicameralidad si no has resuelto ese problema? Yo por eso lo resumo con esta frase. Si quieres, lo que estarías haciendo no es retornar a la bicameralidad, lo que estarías haciendo es duplicar la mediocridad, Sin porque reforma. exacta, sin reforma, lo que estarías haciendo es, señores ciudadanos, ciudadanas, ese Congreso que ustedes tienen ahora, ya Va a ser, multiplícalo por dos. sí, claro, claro. Entonces Básicamente vas es a eso, tener claro. una cámara de esta gente, una segunda cámara de esta gente y una primera cámara de este tipo de gente. Ujú. Entonces, por eso lo que digo es, no es, el problema no es la virtuosidad o no de la Del bicameralidad. modelo. Yo no lo pongo en discusión. ¿Cómo? O sea, ¿qué sería, pues? O sea, para mí Sí, sí sí, es sí. conveniente. Lo que estoy diciendo es que el problema no es la virtuosidad del vehículo. Acá el problema son los choferes. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de la selección de los choferes? Ah, haciendo reforma política. Pero esa gente no lo quiere hacer. Ni No, los de ahora, ni los de antes. Es que ese es el problema. de hecho, incluso algo que podría ayudar, que no solamente es lo único, pero algo que podría ayudar son las primarias. Y están en riesgo, claramente, ¿no? Eh, Mira, es un tema que se podría discutir, o cuando menos, por ejemplo, te digo una cosa, ya, me pongo en el peor de los casos, ¿ya? Y digo, ok, ya discutir reforma política, primarias y cómo configurar los partidos, qué impedimentos, por ejemplo, yo soy partidario de establecer una serie de impedimentos a condenados por delitos graves, lo he dicho en otra Mm. oportunidad, pero ya, ok, digamos que todo eso lo dejamos de lado porque no hay mayor consenso. Pero cuando menos, apruébame renovación parlamentaria. ¿Quieres Por retornar a la tercios. realidad? Pero cuando menos dame a mitad de mandato, para mí, la verdad, lo más adecuado es por mitad de esa mitad de mandato o toda la Cámara a mitad de mandato. ¿Por qué? Porque si no quieres hacer reforma política, no seas gracioso, pues. No me vas a hipotecar con dos cámaras Cinco sin reforma años con la misma política por gente. 5 años, Sí, con la misma gente. claro. Sin reelección o sin prohibición de reelección, que también yo estoy de acuerdo, yo creo que la prohibición de reelección fue una mala reforma del 2018, pero nuevamente, pero si tú quieres, si tu argumento, el argumento de estos políticos es, no, pero que el pueblo sea el que decida, bueno, entonces si me vas a dejar que decida, entonces dame por lo menos renovación parlamentaria para que yo realmente decida y te tome el examen a mitad de mandato y diga, bueno, entonces te renuevo, porque yo no voy a esperar contigo 5 años y con dos cámaras. Me dejo entender, No, está cuando menos. clarísimo, sí. Pero estoy poniendo el remedio más ligero, porque para mí en realidad tenemos que discutir una reforma política. El problema es que esta gente no lo quiere hacer y ese es el gran detalle. En resumen, mi posición no es en contra de la bicameralidad. Mi posición es que estoy en contra de retornar a la bicameralidad sin reforma política. Porque te cuento más, me preocupa sobremanera, porque si uno revisa dentro del proyecto que estos señores han aprobado, Mm. y uno revisa el artículo 206 de la Constitución, y para la gente que nos ve, ¿qué El de cosa la dice reforma. la Constitución? Es las cláusulas de reforma. Ujú. Bueno, a ver, Enrique, vamos despacio y cámara lenta para que se entienda. Así como actualmente tenemos la manera de reformar la Constitución en una legislatura con mayoría absoluta y referéndum, o puedes omitir el referéndum con dos legislaturas ordinarias sucesivas con mayorías calificadas de 2/3, ok, está de esa misma forma, pero con un truco. ¿Cuál es el truco? Ah, ya. En una legislatura ordinaria con mayoría absoluta, pero de las dos Dos cámaras. cámaras al Mm. referéndum. ¿Quieres omitir el referéndum? Perfecto. Mayoría de 2/3 en las dos cámaras. Entonces, si te das cuenta, si se aprueba la bicameralidad, en el próximo quinquenio, Reformar va a ser mucho más olvídense, difícil. olvídense de las reformas, ¿ah? Ujú. Porque el gobierno que venga o el parlamento o el grupo mayoritario que se tenga
va a necesitar el hiperconsenso al interior del Parlamento para hacer las reformas que el Perú necesita. Y si no has hecho reforma política, ¿quiénes crees que van a postular? Son los Los mismos de mismos ahora. partidos, los Sí, mismos claro. de ahora. Entonces, lo que están asegurándose es que no existan reformas, pero con bicameralidad. Eso a mí me parece perverso, ¿te das cuenta? O sea, me parece perverso. Realmente me parece un tema en donde evidencia que solamente les interesa para variar sus propios intereses personales y de partidos. Y por eso me parece que es importante que la ciudadanía distinga. Vuelvo a repetir, perdóname que sea repetitivo, pero el problema no es la virtuosidad del modelo de la bicameralidad. Vuelvo a repetir, para mí es conveniente. Para mí tampoco el problema es quitar el de la prohibición de reelección, creo que fue una mala reforma. El problema no es ese, el problema es que te quieren imponer eso sin reforma política, lo que significaría duplicar la mediocridad de las cámaras y que te olvides de las reformas en el próximo quinquenio. Esa es la gravedad del asunto. No, completamente de acuerdo. De hecho, sobre el bicameralismo, se suele mencionar sus ventajas, que la tasa de reelección es baja, etcétera, ¿no? Todos esos son argumentos que creo yo, coincido, tendrían más sentido en circunstancias más normales, porque este es el mismo Congreso que quiere cambiar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia en un proceso sumario y posiblemente Exactamente. capturar a los organismos electorales. Exactamente. Hay una reforma política que tenemos que hacer y muchas de esas reformas políticas son constitucionales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el estatuto del parlamentario, la aprobación de quitar la irrenunciabilidad para justamente vacunarnos en salud con el transfugismo. Es decir, ya no gente que te diga, bueno, renuncio por mis ideales. Bueno, perfecto, pero el escaño es del partido, no Mm, es tuyo. Entonces, renuncias, bacán, vete del parlamento, ¿no? Entonces, o cosas como, por ejemplo, establecer que aquellos que son condenados por delitos graves no puedan postular, porque hoy en día esas prohibiciones están en normas legales, pero el Tribunal Constitucional las está invalidando. Por ejemplo, este Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la prohibición de que los condenados y rehabilitados por terrorismo puedan ocupar cargos públicos, por ejemplo, ¿no? Y para que eso pueda solucionarse, tiene que estar en la Constitución. Y cosas como, por ejemplo, también reformar el Tribunal Constitucional. El tribunal no puede estar en manos del Parlamento. Tenemos que ampliar la nueva de jueces como fue antes, las relaciones ejecutivo-legislativo, esto que tiene que ver con las cuestiones de confianza, eliminar la disolución para reemplazarla por la renovación parlamentaria. Discutámoslo si son por tercios o por mitades o todo a mitad de mandato, por ejemplo. Y yo me inclino por mitades a mitad de mandato. Creo que es lo más saludable y nos olvidamos de la disolución. Es decir, hay unas reformas que son mayores y que se necesitan ir acompañadas. No es un tema simplemente como les acabo de explicar. Para mí, esto es un caballo de Troya. O sea, y lo que es más grave es que con esto van a pervertir el modelo de la bicameralidad y como te digo, es como condenar a un muy buen vehículo claro, por el hecho de al tener un mal, rechazo un muy popular. mal chofer. Mm. O sea, os vas a decir, no, ese vehículo es malo, pero ¿por qué? Porque lo maneja un chofer con medicina. Sí, pero el problema no es del vehículo, el problema es del chofer. Pero Podrían ¿cómo seleccionar mejor terminar, el chofer? Sí, pero no han querido cambiar el modelo. O sea, te das cuenta. O sea, podrían terminar desprestigiando aún más al Congreso si cabe, ¿no? exactamente, lo van a desprestigiar más porque no hay reforma política. Ese es el gran tema. Creo que eso es algo que yo invoco, sinceramente, a los especialistas. Por favor, yo estoy de acuerdo con ustedes, colegas. La bicameralidad es conveniente, pero digamos las cosas completas. La bicameralidad sin reformas no es una reforma, es una contrarreforma. O sea, Ujú, por favor, o sea, digámoslo, digamos las cosas completas, ujú. porque de lo contrario le estamos haciendo un daño al país. Este Congreso, como los anteriores, no han querido hacer nada. Y hay cosas muy urgentes que se tienen que hacer en la estructura del Estado. Quienes vengan en el próximo quinquenio, si lo aprueban así, olvídate de las reformas, ¿ah? Por Pero lo que te además, acabo de decir.
Pero más este Ok. Congreso en particular ha demostrado un apetito voraz por la captura de instituciones, lo cual le Yo, añade un ingrediente adicional a todo este y entorno. yo le agregaría y un desprecio por sus podernantes, un desprecio por nosotros que somos los dueños del poder. O sea, Sí. nosotros, es como que nuestro apoderado, nuestro apoderado, aquel al que le dimos un poder por escritura pública para que nos represente, nos desprecie y Mm, quiere hacer con nuestro poder lo que le dé la gana. Eso es lo que está pasando. Eso yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, con voz fuerte, y por eso vuelvo a invocar a los especialistas. Señores, el problema no es de la virtuosidad de la bicameralidad, el problema es que implantarla sin reforma política duplica la es mediocridad. una atrocidad. Mm, Eso es lo que va a pasar. Sin contar que hay detalles técnicos como en el que empezamos conversando, ¿no? Que es que a mí me da la impresión que excede el poder reforma y lo más lógico sería un un referéndum para referéndum. completarlo y abrir el debate, pero en realidad abrir el debate, y ahí es nuevamente regresar a lo último que estamos hablando, abrir el debate significa oye, pero es que esto viene con esto. O sea, no me pongas la bicameralidad si no hemos resuelto el problema de la convocatoria de los choferes y de otras cosas más que tienen que ver con el sistema. O sea, Mm, abordemos las cosas como corresponden. Y yo entiendo, y voy a decirlo también con todas sus letras, que muchos de los temores, sobre todo del sector conservador, es porque también en el lado de la izquierda siempre han estado hablando de que el capítulo económico y todo lo demás. sí, Es sí, que sí. yo creo que la manera más salomónica es separar el debate. Es decir, los que quieren reformar toda la Constitución, yo lo que sugiero es, por favor, separemos lo que es más polémico. Y lo que es más polémico es capítulo económico, ok, entonces separemos ese debate de reforma. Y separémoslo para discutir el que tiene que ver con reforma política y estructura del Estado, para distinguirlo del otro, de tal manera que no se mezcle y no entonces, porque los de la izquierda quieren reformar toda la Constitución y los de la derecha dicen, no, no me toques el capítulo económico. Bueno, entonces la manera más salomónica, más intermedia, más de centro, para mí es separar el debate. Capítulo económico es una cosa y todo lo que tiene que ver con reforma política y estructura del Estado es otra, que es donde tenemos el problema que ha evidenciado la crisis política del 2017 y que muestra que la Constitución del 93 no tiene mecanismos de desahogo eficientes. Nos lo han demostrado los hechos. Mm, Nos lo han correcto. demostrado los hechos. Entonces tenemos que discutir eso urgentemente. Y esto de aquí, separemos el debate. Creo que son dos cosas que merecen ser abordadas de manera distinta para poder solucionarlas de acuerdo a buscar consensos entre fuerzas totalmente disímiles que existen en el país. Entiendo perfectamente. Solamente le cambio de tema para terminar, que me parece necesario abordarlo de la Junta Nacional de Justicia. Ha habido un debate sobre la resolución que paralizó, no se sabe todavía hasta cuándo, el proceso sumario contra la Junta. Considera que la decisión de me parece que es la tercera sala constitucional, si mal no recuerdo, Sí, de fue, Lima. sí, fue debidamente sustentada porque desde el Congreso hubo una reacción bastante, no sé cómo decirlo, virulenta. En mi opinión, sí, y lo digo por lo siguiente. A ver, los señores del Congreso entiendo que lo cuestionan por la reciente sentencia que lograron Del ganar en TC. el Tribunal Constitucional que ellos eligieron. Pero ese Tribunal Constitucional que ellos eligieron, ese Tribunal Constitucional en esa sentencia no ha dicho que los jueces no pueden revisar nada del Congreso, no ha dicho eso. ¿Ah? Es cierto que lo ha acotado y ha reducido el poder de control de los jueces sobre los actos del Parlamento, pero la parte que está autorizada, ¿no? Vamos a llamarla así para que se entienda, la zona franca, Ajá. chiquita, que ha dejado la sentencia del Tribunal Constitucional actual, ha sido que los jueces pueden revisar temas de debido proceso. ¿Qué es debido proceso? Que los procedimientos que lleve a cabo el Parlamento, sus actividades de control, las haga respetando una serie de derechos que tienen, por ejemplo, las personas que investigan o las personas que investigan para luego sancionar, ¿correcto? Ujú. Eso se llama control de debido proceso, para decirlo en simple y en castellano, para complicado llama un abogado. Mm, Entonces, eso ha dicho el tribunal que los jueces sí pueden hacer. Entonces ahora vayamos a la resolución de la tercera sala constitucional de Lima. Si uno revisa, lo que dicen ellos es
que otorgan esta medida preventiva de protección a favor de los miembros de la Junta porque advierten que el procedimiento llevado a cabo por el Parlamento no cumple con ciertas reglas del debido proceso. Entonces, si está planteado así, está dentro de la zona franca que ha establecido el El Tribunal propio Constitucional Tribunal Constitucional. elegido por estos señores. Entonces, Ujú. desde ese punto de vista, yo veo, por eso es que lo digo categóricamente, en mi opinión, naturalmente es algo personal, pero lo sustento en lo que acabo de mencionar. Yo veo que la sala, al momento de decir que le persuade que hay infracciones al debido proceso, Mm. entonces está dentro de los términos que el Tribunal Constitucional actual está autorizando. Entonces, si es así, ¿cuál es la afectación? No, Yo no yo veo estoy, que... yo estoy de acuerdo. Planteaba las dudas que plantea el Congreso. De ahí vino la denuncia de la Fiscalía por prevaricato contra estos jueces de la Sala Constitucional. Ahora, no parece casualidad tampoco eso, ¿no? Quiero decir, Política no hay casualidades, ¿no? no, la propia fiscal es investigada por la Junta Nacional de Justicia. No sé, quería plantear el tema. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ya como jugando, este año cumplo 27 años litigando. Ya. Creo que no son pocos. Y en 27 años ya Uno aprende cosas, claro. uno aprende que en los litigios y en la política no hay casualidades. Lo Ajá. que hay son estrategias. Así que creo que definitivamente esto es parte de una estrategia lamentable porque se trata nuevamente de presionar a los jueces y de enviar un mensaje, ¿no? El mensaje de, cuidado, tú, algún juez que se le ocurra ejercer sus funciones, viene a mi cancha. Es más, yo desde ese punto de vista también le volvería y le diría a los jueces de la tercera sala y a los jueces en general, bueno, no se dejen amedrentar, ¿no? Defiendan su fuero, porque si les plantean una denuncia totalmente absurda, entonces ustedes planteen un amparo por violación de sus derechos a la independencia judicial, porque el amparo lo conocen los jueces, y llévenlo a su cancha. Nos vamos a poner en ese plan, Ujú. ¿te das cuenta? Pero todo esto se forja porque hay una mala práctica. O sea, es algo bastante evidente. Vuelvo a repetir, ni en el litigio ni en la política hay casualidades. Y a mí me parece realmente lamentable. Vivimos momentos en la política del Perú realmente oscuros, ¿no? Oscuros, lamentables, porque al final termina siendo pues una suerte de juego de tronos chicha, ¿no? De muy baja calidad y de muy baja estofa, la verdad. Y Es lamentable. la última pregunta. Eh, ¿Considera que el peligro sobre la Junta Nacional de Justicia se ha disipado o todavía? Eh, Políticamente no creo que se haya disipado. Creo que hay una decisión de las fuerzas políticas del Parlamento que actúan en connivencia con el Poder Ejecutivo, me queda clarísimo, ¿no? El actual premier me queda claro ayer, por ejemplo, saludando la reforma de la bicameralidad y todo lo demás. O sea, por favor, ¿no? Ya, bueno, ya hablamos de eso, ya dije por qué no es un problema de modelo, sino de todo lo que, de todo lo que representa, ya no vamos a repetir, pero definitivamente lo que veo es que hay allí hay un pacto clarísimo y en ese escenario, desde el punto de vista político, el peligro no ha pasado, aunque jurídicamente ellos están protegidos por la decisión cautelar y que el Parlamento ha apelado y dependerá de la Corte Suprema si la ratifica o no. Pero por eso que te decía, la denuncia es un mensaje para los supremos. Cuidado, te voy a denunciar por prevaricato, o sea, y te Mm. traigo a mi cancha. Por eso digo, burdo, ¿no? Es bien burdo realmente. Y por tanto, es lastimoso, pero son momentos oscuros, ¿no? Luciano López ha estado con nosotros brindando me parece, muy importantes y además interesantes apreciaciones. Luciano, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy amable usted. Amigos de Muchas la gracias. República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.